Ahora hablaremos de las características del método Sensopas-Copsop. Nos llevó a validar nuestro método Sensopas-Copsop estos antecedentes. En primer lugar, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro país, la Ley 29783, establece en uno de sus artículos que se debe ejercer la vigilancia de los riesgos psicosociales laborales en los centros laborales de Perú. Así también evidenciamos que los especialistas o personas que evalúan los riesgos psicosociales laborales utilizan métodos de otros países, es decir, métodos que no están validados a la realidad de nuestros centros laborales. Así también, estos especialistas carecen de un entrenamiento estandarizado, un entrenamiento el cual les permita hacer buen uso de los instrumentos. Por ello, nosotros decidimos, luego de un análisis exhaustivo, validar el COPSOP ISTA 21 versión media, el cual data del COPSOP desarrollado en el año 2000 por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Dinamarca. Que consta de tres versiones. Una versión larga, la cual es utilizada para investigación, y una versión media, que es utilizada para identificar y evaluar centros laborales de más de 25 trabajadores, y la versión corta para evaluar e identificar riesgos psicosociales laborales en centros laborales de menos de 25 trabajadores. O sea, para ser más específicos, ello está en función del tamaño de la fuerza laboral. Este método fue traducido, validado y estandarizado en español y catalán por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. También ha sido validado y estandarizado en Francia, Alemania, Chile, Argentina, Turquía y Perú, nuestro país, entre otros. Para lograr realizar esta validación del COPSOP ISTAS 21, que es el instrumento base que tenemos, que es la versión media para identificar y evaluar centros laborales de más de 25 trabajadores, se realizó un convenio marco entre el Instituto Nacional de Salud y la Fundación ISTAS. Luego de un proceso científico, el cual nos permitió tener la asesoría técnica de la Fundación ISTAS con investigadores de prestigio, se convocó aquí en Perú a diferentes instituciones científicas, llámese también universidades, así como el Instituto Nacional de Salud, para poder realizar este proceso de validación, realizándose a nivel nacional, en las diferentes actividades económicas de nuestro país y en diferentes regiones, logrando así, luego también de la adaptación cultural, logrando concluir en la validación de este método COPSOP ISTA 21, obteniendo así el Sensopas COPSOP, método que identifica y evalúa los riesgos psicosociales en la realidad del Perú, en las diferentes regiones, como les decía, y en los diferentes sectores económicos, como son extractivos, industria manufacturera, construcción, comercio, transporte y comunicaciones, y así también servicios. Bien, las principales características del método son las siguientes. En primer lugar, es un instrumento nacional de prestigio. Posee un proceso de intervención participativo y pautado paso a paso, el cual debe seguirse rigurosamente para lograr una buena intervención, una óptima intervención en los centros laborales. Incorpora conocimiento y metodología científica, es decir, los modelos de CARACEP y SIGRIS. Facilita la acción sobre el origen de los riesgos, es decir, permite la intervención en el nacimiento de cada riesgo laboral que podamos evidenciar en el centro laboral el cual estamos evaluando. Es aplicable a todos los centros laborales formales, tanto públicos como privados, e incorpora los requisitos legales de nuestro país. Prueba de ello, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Es importante que recalquemos de que es imprescindible considerar las condiciones de uso del método Sensopas-Copsop. En primer lugar, debemos de hacer hincapié de que es un instrumento orientado a la prevención. Identifica y localiza los riesgos psicosociales, facilitando el diseño e implementación de las medidas preventivas con la participación de todos los trabajadores.
Ello es para intervenir en origen del riesgo, eliminándolo o disminuyendo. Bien, y avanzar así, lógicamente, a una organización, a un centro laboral mucho más saludable. Así también es importante dar la participación. Deben de participar en todo el proceso de evaluación, tanto el evaluador especialista que es capacitado en la aplicación del método por el SOPAS, el representante de los trabajadores, representante del empleador, representante de la unidad y salud del trabajo. Todos ellos deben estar involucrados en todo el proceso de aplicación, seguimiento, control y vigilancia. Finalmente debe utilizarse un acuerdo entre ellos para poder plasmar en este documento todo el proceso en sí y todos los indicadores que se van a llevar a cabo en el proceso de intervención, de intervención en la evaluación e identificación de los riesgos psicosociales laborales. Todo ello está plasmado en el manual de usuario, que lo puedan encontrar ustedes en la plataforma del Sensopas COPSOP. Allí ustedes van a encontrar todas las indicaciones acerca de cómo utilizar el método Sensopas COPSOP en forma más específica. Es importante también conservar el anonimato y la confidencialidad en este proceso. Recordemos que nuestro método Sensopas COPSOP no evalúa al individuo, sino las condiciones del centro laboral a través de la percepción de los trabajadores, que pueden circunstancialmente ocasionar riesgo, ¿no?, e influir negativamente en la salud de los mismos. Es importante también el aspecto de la no modificación. Algunas preguntas del cuestionario deben ser revisadas y adaptadas a la realidad específica del centro laboral en la que se va a ser usado. Siempre debemos tener en cuenta los objetivos de prevención y la garantía del anonimato y confidencialidad. Estas modificaciones deben realizarse por el grupo encargado o grupo de trabajo en la aplicación del cuestionario. No, debemos de considerar que no pueden modificarse, ni suprimirse, ni añadirse preguntas fuera de aquellas que se adaptan a la realidad del centro laboral. La modificación solo y únicamente se realizará en las preguntas señaladas en adaptar el cuestionario de nuestro manual de usuario. Otro aspecto importante es que como garantía de todo este proceso se firme un acuerdo de implementación del método. Ello es a través de un acta o algún documento que usualmente utilice el centro laboral para oficializar este proceso de intervención. Bien, ahora tenemos la ficha técnica que resalta lo más importante de nuestro método Sensopas COPSOP. Es la versión media que identifica y evalúa a centros laborales de más de 25 trabajadores. Está prevista para trabajadores de más de 14 años, el tiempo aproximado de aplicación es de 25 a 30 minutos, consta de un manual de usuario, un cuestionario y la plataforma, la cual nos va a permitir adaptar y calificar el cuestionario. También debemos recalcar que una de las características del instrumento es que es un método de uso gratuito, participativo, anónimo y confidencial, y no es modificable, salvo las preguntas que están estipuladas en el manual de usuario. La finalidad básica de esta metodología es preventiva. Está adaptado y validado en las diferentes regiones y actividades económicas del país. Es un cuestionario individual, anónimo y voluntario. Y como sabemos es aplicable a centros laborales públicos o privados con más de 25 trabajadores. Su validez y confiabilidad son contrastadas. Consta de 112 preguntas divididas, como podemos observar aquí, en 8 categorías. Entre ellas están las sociodemográficas, las condiciones laborales, los factores psicosociales, el cual tiene 69 preguntas, satisfacción en el trabajo, salud general, salud mental, estrés y burnout, y estas respuestas de nuestra metodología son tipo Likert. Lo vamos a visualizar en un momento. Está basado en el modelo de demanda, control de apoyo social y esfuerzo y compensaciones. Y no olvidemos que incorpora los requisitos legales de nuestro país. Tenemos aquí, por ejemplo, el cuestionario que evalúa los riesgos psicosociales laborales, nuestro método. La respuesta del cuestionario es individual, confidencial y anónima, y tiene varias opciones de respuesta, ¿no?, y las cuales se deben de marcar con un asterisk. Y se deben de contestar el 100% de las preguntas. Tenemos aquí las opciones de respuesta. Como verán, es bastante amigable. Tenemos distintas opciones de respuesta. En este modelo tenemos también así, como pueden visualizar aquí,
Muchas gracias.